Bueno, uno más raíz de 2. O sea que la mitad de BC, que va a ser BF, porque por ser mediatriz, la matriz corta a la mitad al lado, BF va a ser igual a FC, que va a ser igual a 1 más raíz de 2 sobre 2, que es igual a 1 más raíz de 2 sobre 2. Distribuimos la fracción de 2, nos queda 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, o sea, 1 más raíz de 2 sobre 2. Tenemos que este ángulo es 90 grados, por lo tanto, este triángulo podemos calcularlo por Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa es 1, este lado lo sabemos, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, si todo BF mide 1 más raíz de 2 sobre 2, le restamos 1 y nos queda df, que va a ser raíz de 2 sobre 2. Por Pitágoras, entonces tenemos que df cuadrado más of cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, cuando hagamos df al cuadrado, vamos a tener raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que va a ser 2 sobre 4, que va a ser 1 medio. O sea que raíz de 2 sobre 2 es igual a la raíz de 1 medio. Entonces, nos queda que esta ecuación nos va a quedar que OF al cuadrado va a ser 1 menos 1 medio, que va a ser 1 medio. O sea que OF va a medir 1 medio. Entonces tenemos que OF es la raíz de 1 medio y que DF también es la raíz de 1 medio. Entonces nos queda que este triángulo es isósceles. Al ser un triángulo isósceles rectángulo, vamos a tener que, como esto mide 90, esto es 180, entonces esto va a ser 45 y 45. Por lo tanto, estos dos ángulos van a medir 45. Ahora que ya tenemos esos ángulos, podemos utilizarlos para calcular el resto de los ángulos interiores del triángulo. Marqué en rosa los ángulos que son iguales entre sí. Estos tres ángulos son iguales entre sí porque OB es radio de la circunferencia y OC también. Entonces, este triángulo OBC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, OBF va a ser igual al OCF. Además, como ya habíamos mencionado, ya era dato que BDO era un triángulo isósceles con estos dos lados 1, entonces este ángulo también es igual. Por otro lado, pasa lo mismo en el ABO. Los ángulos en naranja son iguales entre sí, ya que OB es igual a OA por ser radios de la circunferencia. Entonces, acá hay un dato importante para poder continuar, que es que por propiedad de ángulos de una circunferencia nos dice que el ángulo que se forma, el ángulo central de una circunferencia, formado a partir de dos puntos que se encuentran en la circunferencia, es el doble del ángulo que se forma de los mismos puntos y que se encuentra sobre la circunferencia. Es decir, por ejemplo, el ángulo A va a ser la mitad del ángulo COB. O sea, este ángulo completo va a ser el doble que este. A la vez el ángulo C va a ser la mitad que el ángulo AOB, o sea que todo este completo. Con esta propiedad podemos sacar, por ejemplo, que si tenemos A, D, B, este triángulo, ¿qué pasa? Este ángulo en naranja va a ser la mitad que el ángulo rosa. ¿Por qué? Porque fíjense que
este ángulo central, que es el rosa, va a ser el doble que el mismo ángulo que se forma de los dos puntos en la circunferencia, por ser propiedad de ángulos de circunferencia. Quiere decir que este ángulo naranja va a ser la mitad que el ángulo rosa. Por lo tanto, los ángulos naranjas van a ser la mitad de estos ángulos. Y entonces ahora podemos continuar sabiendo que este ángulo va a ser un naranja, son dos naranjas, son dos naranjas, un naranja, y los azules son iguales entre sí por ser OA igual a OC, radios de la circunferencia. Entonces tenemos que 180 es igual a 2 azules más un naranja, 2 naranjas, 4 naranjas, 6 naranjas. ¿Cómo calculamos el ángulo naranja? Sabemos que este ángulo mide 45, entonces este ángulo suplementario va a medir 135. Entonces, 135, entonces los rosas van a ser igual a 45 sobre 2. Estos tres ángulos forman 180, rosa más este que mide 135 igual 180, entonces estos dos miden, la suma de estos dos es 45, o sea que el rosa es 45 sobre 2. Entonces el naranja va a ser 45 sobre 4. Es decir, 6 por 45 sobre 4, tenemos 6 cuartos de 45. Y ahí con esto podemos calcular ya el total de los ángulos. Nos queda que 180 es igual a 2 azules más. Entonces tenemos que, una vez que tenemos los ángulos azules y tenemos los ángulos naranjas, sacamos la suma de los ángulos, que es A igual a 67,5, B igual a 33,75 y C igual a 78,75. Y ahí queda terminado el problema.